Es lo que me dice la gente. Hoy voy a reaccionar a la canción de Susaman. Es una canción que llevo tratando de subir a mi canal unos 6 meses aproximadamente, pero YouTube no me ha dejado. Así que hoy espero que sea el día. Si está viendo este video, probablemente fue porque lo pude subir. Pero antes de empezar, quiero dar una pequeña introducción de qué va este video y de qué es Susaman y su cantante. Şehinşehir es un rapero turco que básicamente en la mayoría de sus canciones y sus álbumes trata de expresar mediante la música los problemas que existen en Turquía y que también los podemos tomar hasta a nivel global, porque habla sobre la inseguridad, el maltrato a los animales y demás. Así que la verdad es que es un artista muy interesante. Y en este caso, en el día de hoy vamos a reaccionar a Susaman. Es uno de los videos musicales más, yo creo que más impactantes del 2020, porque nos habla sobre los temas que he mencionado anteriormente, pero incluye otros más que probablemente no nos estamos dando cuenta de cosas que han pasado o que pasan, pero que realmente son preocupantes y que deberíamos tener más conciencia de las cosas. Así que bueno, hoy vamos a reaccionar a Susaman. ¿Por qué estoy reaccionando en español? Para la gente que normalmente sabe que reacciono en inglés. Uno, porque quiero expresarme mucho mejor con español, y además quiero que la gente de habla hispana entienda qué está pasando en Turquía y a nivel mundial. O sea, quiero que esto llegue a más gente. Entonces pues lo que voy a hacer es voy a reaccionar en español, en mi lengua materna, y voy a dejar subtítulos en inglés y en turco para obviamente la gente de Turquía y de otros lugares del mundo que lo quieran o que lo vayan a ver. Así que sin más nada que decir, as always, enjoy. Günler koşuşturmakla geçip giderken neden var olduğunu unuttun. Neden olduğun sorunlarınsa farkında değilsin. Gülmek, eğlenmek istiyorsun. Hayat zaten çok zor. O yüzden müzik seni eğlendirsin. Gerçeklikten uzaklaştırsın istiyorsun. Ama biz müziğin bir şeyler değiştirebileceğine inanıyoruz. Bizimle gel. A ver, para la gente que no había entendido el principio, dice que sí, que la música, normalmente uno se está divirtiendo, escuchando música y demás, pero que básicamente uno con la música lo que hace es salirse del mundo real por un tiempo, por unos momentos. ¿Por qué? Porque la música nos lleva o nos transmite sentimientos que nos hacen sentir mejor, nos hace olvidar de cosas, de problemas, de situaciones y demás. Y ¿qué es lo que dicen ellos? Dicen que ellos lo que quieren con la música o lo que tratan de conseguir con la música es un cambio, un impacto en las personas. Entonces bueno, esa es más o menos la introducción del video. Ya por ahí se pueden dar una idea de a qué va el video. Pero realmente es una obra de arte que yo siento que realmente absolutamente todo el mundo debería, aunque sea, ver este video una vez. Comenzamos. Ok, naturaleza. Cengiz Han zamanı akan nehirde elini yıkamanın bedeli ölümdü. Göç edip çürüdük, çöp kusarak 3 denize sıçan bir hale büründük. Egzoz gazı soluyan, sağı solu belli olmayan, mangala gitti maganda, orman yanar, tabiatın gözleri kan ağlar. Ok, claro, o sea, muy claro el mensaje. O sea, el mensaje es demasiado claro. Pero lo voy a decir. ¿De qué está hablando? El tema de las fábricas, la contaminación, la quema. O sea, que a veces nosotros lo estamos produciendo, porque normalmente, digamos que sí, lo de las empresas, la contaminación y las máquinas, los residuos y demás, eso es toda obra nuestra. Digamos que las quemas pueden ser naturales, porque bueno, dependiendo del área, el lugar y como sea el ambiente, dependiendo del calor y demás, o sea, eso se puede producir solo. Pero normalmente nosotros lo estamos provocando y ellos nos lo están diciendo en la cara. Y es que tenemos que tomarlo, o sea, realmente tenemos que tomar lo que nos están diciendo. Kibir yaptığı tavan, fabrika bacası basar, atom reaktörü çöpü hasar, elektrosmog ile her an ataklar. İnsan en büyük parazit, gezegene bak lan. Hayvan kadar olamadı beşer, ortama uyamadı revize eden. Faturasını gelecek nesil öder, kıyamet şurada mal gibi izle. O sea, como bien lo dice, es una cosa de que todos tenemos que
poner de nuestra parte para no parar la contaminación, porque realmente lo que estamos haciendo es matando nuestro planeta con contaminación, con basura. Y sí es verdad que a veces es muy complicado, es más fácil decirlo que hacerlo, pero si nos unimos podemos. Así Abi que yapma, atma şu izmaritini denize. Geri alamazsın, gün gelir o pisliğini attığın denize hasret kalırsın, bakamazsın. Burak Afrika görüntüleri uzak değil, çocuğun... Uy, cuidado con lo que está diciendo. Cuidado, porque dice que por aquí no estamos tan lejos de África. Y la verdad es que, a ver, ok, se puede tomar un poco diferente. O sea, obviamente al norte, en la parte del norte del mundo hay mucho más agua que en África, obviamente. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que está diciendo de no tirar cosas, no tirar basura, no contaminar el agua, tratar de ahorrar el agua, cerrar más cuando te estás bañando, o sea, sé que normalmente uno lo hace inconscientemente, pero esos son los pequeños detalles que uno tiene que mejorar para que la cosa vaya mejor. Büyüdüğü yer sulak değil, çünkü yok ettik gölleri, nehirleri, ırmakları hepsini. Nasıl acımadık inanamıyorum, elimizde varken hiç değerini bilmedik. Plastikle dolmuş mideleri hayvanların, buna hiç mi üzülmedin? Nette paylaşmaksa yetmez, bir şeyler yapmalı, suyu kirletmeyin. Su gibi aziz olsun ülkem, onun can damarlarına bu zehri vermeyin. El tema de los animales, y no, es que eso es horrible. O sea, hay unas fotos que salen en internet horribles de ballenas muriéndose porque se tragaron no sé cuántas toneladas de basura, los delfines que se ahogan, los peces que se le meten en las branquias basura y demás. O sea, una cosa que es horrible y que realmente no estamos tomando conciencia de cosas que deberíamos. O sea, es que realmente lo que está diciendo es una cosa que parece simple y que todos lo sabemos, pero es que realmente no lo estamos tomando en cuenta. Y por ejemplo, en este caso son raperos de Turquía que están levantando la voz, pero es que no solamente debería ser ellos, deberíamos ser todos juntos levantando la voz, porque, o sea, si es verdad que uno no puede parar las empresas, no se puede eso, o sea, es una cosa que ya es imparable, pero sí se pueden buscar los medios y las formas de mejorar. O sea, de que la cosa sea menos contaminante de lo que ya es. Korkma yanıma gel, gün olur hapsolur bu suçlu cümleler. Yenilir hiç olurum fark etmezler. Susmam, susamam. Cabe destacar que normalmente es una canción de rap, pero yo creo que es una canción que va mucho más allá. Porque además de que los cantantes son buenísimos, o sea, tienen una voz excelente, detrás de todas las palabras que dicen hay un millón de significados, porque, o sea, lo puedes tomar de muchas maneras. O sea, es una cosa que, no sé, o sea, increíble, me encanta, o sea, las voces, el tipo de fondo que le ponen a la música, el significado que tiene, que es creo que lo más importante, y las imágenes que le dan el soporte al significado, es increíble, es increíble. Leyes. Yasalarım Anglo-Sakson ama kafam Orta Doğulu. Apolitik büyüdüm, hiç oy vermedim. Kafamı tatile gezmeye borca yordum. Adalet öldü. Ucu bana dokunana dek sustum ve ortak oldum. Şimdi tweet atmaya bile çekiniyorum. Kendi ülkemin polisinden korkar oldum. Üzgünüm ama senin eserin ülkedeki umutsuz nesil. Senin eserin bu mutsuz kesim ve bu kurşun sesi. Sebebi nedir bilmeden hapiste çürüyen o suçsuz sefil senin eserin. Senin eserin bu korkunç resim, bu yorgun sesim. Fakirin vergisiyle yatına katana salak aşere geri yolsuz vekil senin eserin. Ok, ¿qué está diciendo? Que sí, que hay inseguridad, que la gente tiene miedo de que salga a protestar y demás, pero es que además, ¿qué le está diciendo el otro hombre? Le está diciendo que es su culpa, porque es su culpa de no levantar la voz, de solo quedarse publicando cosas. Y es que realmente es así, o sea, uno no se puede, o sea, sí es verdad que, vuelvo y repito, es una cosa difícil de hacer, porque, o sea, no siempre se tienen los recursos o los medios para hacerlo, pero la voluntad creo que es algo bastante importante y que juega un rol importante. Entonces, o sea, es como él lo dice, ¿sabes? También es tu culpa por quedarte callado,
por no hacer nada, por, ¿sabes? O sea, dejar que pasen las cosas y no levantar la voz, no reclamar, eso también es culpa nuestra. Sen hiç çıkanmadın, ölümle bir kez bile tıkanmadın. Elinde 3. dalga, karton bardak, kahve, tek derdin o özenti startup'ın. Şimdi kapını kollaması gereken adalet gelir acımaz. Vurur kırar kapın, çünkü çocuk öldü vuran memurdu diye haklıdır dedin. Sesini çıkarmadın, yani suçlusun. Çünkü 2 gün üzülüp sonra gözündeki nehri kuruttun. Tuğçe ve Büşra'nın katilini serbest bırakan hakimin adı neydi unuttun. Şimdi başına bir şey gelse şehrin hukuk mu? Bir gece haksızca alsalar içeri seni, bunu haber yapacak gazeteci bile bulamazsın. Hepsi tutuklu. Salınan katillerin aldığı canlar geri gelmeyecekler. Haksız yere hapiste geçen yıllar geri gelmeyecekler. Sen sustun, ses etmediğinden bindiler tepene. Haklarını elinden aldılar ve güzellikle geri vermeyecekler. Como dicen, o sea, es una cosa de que la gente que ya se murió no va a volver, no la van a revivir. El tiempo que ha pasado la gente que inocente en la cárcel y demás no va a volver. Y son puntos que realmente hay que tomar en cuenta, porque es que son cosas importantes que están pasando y que siguen pasando y que pasarán probablemente, que no nos estamos dando cuenta y que no estamos intentando hacer un cambio. Y esto no es solo en Turquía, esto es muy probablemente en muchos países del mundo. Así que hay que tomar un poco de cuenta y tomar conciencia de lo que está pasando. Adalet sözde mülkün temeli, tıkamış kulağını duymaz ne dediğini. Adeti töresi geleneği söyle, giden kötüydü de geleneği mi? Bu medeni mi? Bizi yemiyorken seni kürkünün bile yemedi. Sizin polisiniz silahını çekip küpe gündüz ortalıkta vuramaz dilediğini. Medya, basın, hukuk, asker hepsi sizin için çalışırken aslen. Güneş bile üzerine doğuyor bu çocukların, işe gidip geliyorlar canlarına kasten. Silahınız kim? Bu çektiğimiz bizim günahımız değil. Planınız iyi, ben bilmem bunun inananı kim ama bilirim gel. Silahımız değil. Justicia. Claro. ¿Quiénes tienen el poder aunque... Perdón. ¿Quiénes tienen la razón aunque no tengan la razón? Normalmente. Los que tienen el poder. Y esa es en la justicia que vivimos lamentablemente, de que... es el policía el que lo hizo, entonces es justo. Es el abogado el que lo hizo, pero el abogado es corrupto. Es el gobierno el que lo hizo, pero ellos también son corruptos. Pero la justicia siempre va a estar de su lado. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el poder. No hay mucho más nada que podamos hacer contra eso por ahora. Pero es que si la gente se junta, alza la voz, nos juntamos, vemos cosas que están pasando, reclamamos y demás, poco a poco yo tengo la esperanza de que podamos hacer cambios. Porque es que si no, esto no va nada bien, nada bien. Leyes. Ben sesiyim kayıp neslin, sansürü olamam ayıp resmi. Ekibimi bu mezardan çıkarabilmek için hep gözlerim açık uyanık ayıp gezdim. Sopa bıçak ne yazar ki zayıf hepsi, öncelikle olmalı akıl keskin. Sabır beynimi yiyip bitirirken yağmur gibi yağanları yakıp geçti. Müzik yapmak dışında bir bok yemedim, polis tutukladı bir şeyleri problem edip. Yine duruşmadayım sen konsere git, aynı takım elbisemle 10 senedir. Biri dönüp desin bana çabam boş yere değil, o gün kalbimi ruhumu komple vereyim. Ama yargı gelip alıyor bedeli, yaşıyorum cehennemi yanıyor bedenim. Lo mismo, otra vez las leyes, o es como, son cosas que no se cumplen, que están, que uno las ve, pero que no se cumplen, que lamentablemente la gente, los gobiernos, la policía, lo que sea, hacen lo que les da la gana en los países corruptos, porque seguro que hay países que son un poco mejores o mejores que la gran mayoría, pero en la gran mayoría de los países todos estos problemas ocurren. Y no hay nada que, o sea, realmente no hay nada, no hay mucho que se pueda hacer, porque es que ¿qué puede hacer una persona contra un estado? ¿O qué puede hacer 2 personas contra un gobierno? Nada. ¿Por qué? Porque 2 personas no pueden hacer nada. O sea, es como necesitas que el pueblo, que es mucho más, que la gente se le olvida, que hay mucho más personas que gobierno, porque gobierno serían 30 personas, 40 personas. Pero es que las personas que realmente están fuera del gobierno son no sé cuántos millones, y es como, ¿sabes? A veces cuesta entender que, y además no tiene mucho sentido de que la gente tenga miedo de tan poca gente. Sí, es verdad que hay gente que tiene poder, pero es que si se levanta mucho más gente de lo que ellos son, pues no entiendo dónde queda el miedo, pero bueno. Türkiye, bende var hüviyet. Yaşamaya çalışıyoruz hasbelkader gitmeden katakulliye. Ekrana süs diye çıkan şarlatan hep fanatik biri.
Fesatlık, kötü niyet, salgın gibi eder daha manipüle. Bu bir temsil ya da piyes, bu uçaksa bu türbülans. Komşumuzdu Suriye, şimdi bu gemideki vatandaş mı? Huzurda değil ölü bile, topraktakilerin ahı var. Sadece gazeteydi hürriyet, sen olabildiğince özgür ol ya. Ok, tema identidad, esto es específicamente en Turquía. Están hablando sobre el tema de los emigrantes que vienen desde Turquía por el tema de las guerras y también los de Afganistán y demás, que son gente que, no me preguntes por qué, se están metiendo en Turquía, muchos o la gran mayoría ilegalmente, y en otros casos la gente que viene de Siria, no me preguntes por qué el gobierno automáticamente les está dando incluso, ¿cómo se diría esto? Como misiones, tema de, mira, son refugiados, le está dando dinero a gente que ni siquiera son su gente, o sea, no son su nación, y además se están endeudando porque le están dando dinero a gente, o sea, vamos a decir, le dan dinero a su propio país, o sea, a la gente que vive dentro del país. Perfecto, bueno, ¿sabes? O sea, no está mal, igual es su gente, al final ellos son los que producen el capital para el gobierno, ¿sabes? Pero es que darle el dinero regalado a gente que viene, sí, necesitada, pero que le están, o sea, que son muchas personas, o sea, son muchísimas personas que están viniendo y que la mayoría no están haciendo cosas buenas, la mayoría están haciendo cosas malas, creando problemas, robando, metiéndose con gente, peleas y demás, o sea, que no tiene mucho sentido, y es por eso que entiendo muy bien esta parte, porque es una cosa que es increíble, pero que pasa. Hepimize bir lokma da yutuveriyor. ¿Esto qué? Hepimize bir lokma da yutuveriyor. Pis boğazlı İstanbul yeni zamanları törpülüyor. Çözülemeyen gizemli esrar bu. Taşı, toprağı, altın. Eli verdin kolu kaptı. Ulaşım, eğitim, yargı. Şeytan zehrini saldı. Yeah. Paranız olmalı ya da birileri de aranız olmalı. Kodomanlarda numaranız olmalı. Aksaray'da bir adamınız olmalı. Bizim yatımız katımız bir de yanımız olmadı. Kumbaramız dolmadı da bununla doğmadım ki metropolde biraz amacın olmalı. Yapıcı olmadan yakacağım ormanı. Beton ormanda hayvan olman normal. Tutsak gözaltların. Ok, ¿de qué está hablando ahora? Está hablando de Estambul, o sea, como que digamos que el título es Estambul, pero ¿a qué se refiere? Que en Estambul está todo, o sea, en Estambul está la ciudad más importante de Turquía. ¿Y qué está hablando? Del tema de condiciones. Es como, mira, si no tienes una persona que está dentro del gobierno, no sirves. Si no tienes alguien que te ayude, no sirve. Si no tienes un contacto, no sirve. Si no tienes un número, no puedes llegar a hacer tal cosa. Si no tienes a un conocido, no puedes llegar a ser un artista o no sé qué más. O sea, necesitas que te empujen. Y desafortunadamente eso pasa en todos lados, porque no es solamente en Turquía, o sea, hay muchos lugares que es igual. Es como, mira, sí, yo soy un actor bien, me he ido a 5 cursos de actuación y demás, me he graduado en no sé qué cosa, pero ¿qué? Como no conozco a nadie dentro del sistema, pues realmente les da igual quién sea yo, porque para ellos, ¿qué les importa? Bueno, mira, este es mi conocido, este es mi sobrino, vamos a meterlo porque es mi sobrino, ¿sabes? Que eso es corrupción al final. Y es lo que pasa, eso pasa en todos lados, no solamente en Turquía, lamentablemente, pero ese es en el mundo que vivimos. Yine morlar yönetenler çağ dışı dinozorlar. Bu ormanda herkese göre rol var. Yeah. Sustukça sıra sana gelecek. Aydın beyinleri bekliyor karanlık gelecek. Mezun olacağım. Keş para diploma ver bana para yoksa terdim. Educación. Esta parte vamos a ver qué dice aquí, porque esta parte, cuidado, porque esto es peligroso. Eğitimde fırsat eşitliğini fırsata çeviren bir üniversiteliyim. Ben mezun oldum. Yarattığınız sistem yüzünden bir serseriyim. Ben mezun oldum. Ya kasiyer olayım ya da sinemada sana yer göstereyim. Sokak başı üniversite ama köy okulları çok terste. Başa gelenin ideolojisi neyse o anlatılır her derste. Zengin fakir ayrı, torpile ya da parasına göre kayırır. Eğitim endüstrileri inşaatlar nam sağlamakla aynı. Kiminin kitap alacak bir parası yok. Öğretmen atanacak ama arası yok. Milletvekili bir tanıdık mı? Beni anlamanda bu mantık zor. Bari bir köy okulunun yardımına koş. Her tarafı kaos, sen de biraz boş. Bu gece uyudu zorla çocuk. Okula gidecek yol yap. Ok. Educación. Yo no sé si la gente... Yo no uso Twitter, pero he visto que hay un montón de comentarios en Twitter sobre temas de
el sistema de educación. En este momento se está hablando del tema de Turquía, porque recuerden, este es un video hecho por raperos de Turquía. Y el sistema de educación en Turquía es, pero increíblemente absurdo. O sea, es una cosa tipo... imagínate, si tú quieres ir a una universidad, las universidades no son... O sea, no es como que tú eliges a la universidad. Las universidades te eligen a ti. O sea, es una cosa que no tiene sentido. ¿Por qué? Las pruebas para entrar a la universidad en Turquía, tienes que hacer una prueba. Y la prueba es una prueba nacional. Es decir, para todo el mundo. O sea, es igual la prueba para todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que los niveles de las pruebas son absolutamente inhumanos. O sea, son una cosa muy complicada. O sea, una cosa que es muy, muy difícil de hacer. Y, como si eso no fuera poco, para tú entrar a una universidad y específicamente a tu carrera o a la carrera que quieras, ellos lo toman por una cosa de puntos, o sea, de posicionamiento, que te los da los puntos que agarres de la prueba. Es decir, si vamos a decir que tú estás en los primeros 10.000, yo creo que eso sería algo bueno, porque normalmente van como 2 millones de personas o 3 millones de personas. Y claro, dependiendo de tu posición a lo largo de todo el país, dependiendo de eso es que puedes elegir a una universidad. Entonces, son cosas que tú dices como, pero qué carrizo, o sea, cuando en otros países tú puedes ir, las universidades, o la mayoría de las universidades, tú puedes ir con tus notas obviamente, pero además hay muchas universidades de buena calidad que tú haces la prueba privada que ellos te hacen, y si pasas entras, y dependiendo de tus notas estudias la carrera que quieras. O sea, que eso es que es una cosa increíble. O sea, hay que vivirlo para saberlo, pero es una cosa increíblemente absurda, pero real. Neden bugün bu yıldızlar, bu galaksiler, gezegenler? Neyden bu evren? Neyden bu dünya? Neden ben, neden sen, neden bir sorgular? Hele bir sor lan bir, neden ben varım? Nereden geldim ve neden bir insanım? Nasıl oldum, nasıl olduk, nasıl oluyor? Nasıl anlam kattık, nasıl doluyor bu kafa, neye tapınıyor? Hayat kimi kayırıyor, asat ne doyuruyor? Hesap anlasak, anlatıp her şeyi kavrasak da lan. Anlamak mı yasak olabilir ama sadece bir yanıtı yok. Bir sürü cevap var, koş git yanıt ara. Peşine düş mutlaka kanıt ara. Ruhunu demle hep yakıt ara. Kalbini tut ve de buna tanık ara. Hadi nefesini gör ve de git sanat ara. Sorgula sorgula atomları, ışık hızını düşün ve de git kanat ara sonra. Uç, uçabildiğin kadar, uçabildiğin kadar. Uç, uçabildiğin kadar. Uç, bırak kendini. Ok, esto era más o menos de curiosidad, preguntas que se hace la gente normalmente, en líneas generales. Esto es importante, pero no es de las cosas más importantes de este video, o de las cosas que ellos quieren reflejar, así que no voy a comentar mucho. Ya la gente que pudo entender algo, bien, porque realmente no es que no hay mucho que entender de esta parte. Oh, ok, ok, oh my god, esta yo creo que es la parte más importante y de la parte en la que más la gente de Turquía creo que le daría énfasis, porque esto es un tema muy complicado, y que se deberían tomar muchas cartas sobre el asunto, que lamentablemente no hay. Los derechos de las mujeres. Ben bilmem, hiç kendimi korumak zorunda kalmadım. Bilmem, ben bir çocuğu düşünmek zorunda olmadım. Hiç evlendirilmedim, evde dayak görmedim. Kendi evimde, kendi odama zorla hapsedilmedim. Sözlerinizi kusmadım, yurdumdan edilmedim. Nefretinizle yanmadım, yakılarak can vermedim. Hiç kardeşim olmadı, hiç abimden korkmadım. Okuldan alınmadım, ben hiç öldürülmedim. Esto que están escuchando de fondo, lamentablemente son muchas de las veces en que se ha visto el caso de que las mujeres son, pero de una forma inhumanamente
asesinadas por hombres, generalmente, en Turquía en este caso, pero seguro que en muchos lados pasa, o sea, no es solamente en Turquía. Pero que es una cosa, las noticias son increíbles, o sea, es una cosa que, no sé, es como decir, mira, realmente esas personas que hacen esas cosas son personas, o sea, son humanos. Porque es que, para dar un ejemplo, o sea, una vez vi una noticia que decía que una mujer había sido asesinada por su esposo y había sido picada en pedacitos y echada a la basura. O sea, eso es uno de los casos de los que sabemos. Kadına el kalkmaz ulan beyinsiz. Erkeksin ama insan değilsin. Aslında o niye layık? Kadına şiddet hayır. Ülkede erkekli denen üstte, minibüste, evde ya da metrobüste. Taciz şiddeti hiç bitmiyor. Kınamakta falan hiç bitmiyor. Adam olamadınız bu kalabalığın adamı mı para babalarınız? Beşiktaş'ta 5 tokat 5 hareketler. Cebi dolu diğerin 5 para etmez. Yaşadığın kafa ne insan mısın? Hepimiz utandık ulan insan mısın? İnsan mısın? Bu hale nasıl gelir insan nasıl? Ok, esto es un tema complicado, pero real. O sea, es como, bro, ¿por qué pegarle a las mujeres? ¿Por qué hacerles daño? ¿Sabes? O sea, a las mujeres se les tienen que querer, amar, apreciar, consentir. Pero es que pegarles, o sea, ellas... O sea, bro, por más que le pegues a una mujer... ahorita voy a dar mi opinión personal. La gente que le pega a las mujeres... O sea, si eres hombre, no es que te pones más hombre, es que disminuyes, weón. O sea, es que bajas de nivel. O sea, créeme que no eres más hombre por pegarle a una mujer. O sea, nadie te va a decir, crack, le pegaste a una mujer. No. Probablemente van a venir 5 y te van a escoñetar. Entonces es como, ¿sabes? Es una cosa que no tiene sentido, pero que lamentablemente en muchos lugares no está penalizado. Se pasa por alto y hay injusticia. Y eso lamentablemente pasa mucho en Medio Oriente, para la gente que tenga algo de conocimiento, y lamentablemente pasa como lo están expresando estas personas en Turquía. Mundo. Dönsün başım gibi aklımı kaybederek rüya. Nefesim, iç sesim, düşerim derinlere dünya. Dönsün başım gibi aklımı kaybederek rüya. Nefesim, iç sesim, düşerim derinlere. Kafama çarptı duvara, beni koruması gereken tenime bastı cigara. Kaldırdı geri bütün delileri, kattı dumana, yattım falaka motherfucker. El tema de extranjería o extranjero, o sea, ser extranjero. Esto también nos pasa mucho, especialmente a la gente que hemos nacido en países que son muy bonitos, pero que lamentablemente por sus dirigentes se han ido, bueno, por sus dirigentes y también por las personas, porque no toda la culpa es de los dirigentes, aunque la mayoría sí, pero también nosotros, o sea, nosotros digo, la gente del pasado ha apoyado o ha dado con su voto o lo que sea, apoyo a esta gente que ha llegado hasta ahí, porque es que si no hubiesen llegado hasta ahí. Así que bueno, esto también es un tema complicado. Kapımı yargı burada hey, hey. Hangi kurala denk cenk için hazırım, karışır her yer. Öğretilim bu işte şiddeti sevmek ve ipleri yermek. Bak Almanya buz gibi morg, bana sorsana diyeyim. Gençlerin çoğunda amfetamin, teledin ya da weed, kokain ya da speed crack. Sana göre güzel ama bana göre değil. Bana göre değil, kafana göre yürü, basma yine geber ederi. Kaç paraya bedel yeter artık, dönme teker gibi, dost ol yeter bana gel. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Habla sobre que la gente que se va a otros países y demás, pues lamentablemente, como es una cosa complicada, hace frío, hace calor, lo que sea, pasa hambre y demás, lamentablemente termina cayendo en las cosas que nunca pensó que podría haber hecho o que pasaría, como es el tema de vender las drogas y demás y esas cosas, que es una cosa que lamentablemente hay mucha gente que cae en esto, pero porque no tiene otra opción, o sea, se ve obligado o a hacer daño o a robar o además. Geliyorsan dost doğru gel. El derecho de los animales. Otra cosa
esto también es... Pasa mucho, pasa demasiado. Y pasa en todos lados. No nos damos cuenta. Y creemos que es algo estúpido. Es como, mira, el derecho de los animales. ¿sabes? Pero es que realmente nosotros también somos animales. Somos animales más avanzados. Pero es que igual ellos también son animales y nosotros también lo somos. O sea, nosotros tenemos nuestros derechos por ser humanos, que es una cosa, es una categoría diferente, muy diferente. Pero que los animales también tienen derecho de como, mira, estamos viendo en esta foto de animales que les falta un pie, un ojo, eso, bro. ¿Por cómo hacerle un daño a un animal así? ¿Qué sentido tiene? Vicdanlı ol be lanet. Anlamak istemiyorsun ama bütün bu canlar sana bana emanet. Lan bir düşün. Soğukta kışta dışarıda tek başına yaşıyorsun. Dilini anlayan kimse yok. Hep tehlike, hep felaket, hep afet. Kazanamazlar ya yaraya rastlarlar. Adem'e bir türlü yaranamazlar. Vicdana bakar paraya bakmaz. Toplayıp ormana atmak çözüm değil. Bunlar kurt değil ormanda. Kendi başlarına yaşayamazlar. Onları sen savun. Onlar kendi haklarını arayamazlar. Barınaklar dolu, memleket acı, seması kara. Sokak hayvanlarına tecavüz etmenin, işkence etmenin cezası para. Büyük ahlaksızlıklar için büyük aptallar lazımdır. Bütün insanlar suçlu değildir ama bütün hayvanlar masumdur. Lo que dice, caballero, es una cosa de que la gente le encanta. No sé si es que hay mucha gente que no sé, se divierte, le causa sensaciones o no sé qué carrizo sea el hacerle daño a los animales y demás, pero es una cosa que no tiene sentido, bro, que hace daño, que es malo, que por qué hacerle daño a un animal que ya de por sí vive bajo el agua, bajo la lluvia, que está afuera, a veces no encuentra comida, no encuentra agua, ¿sabes? No, es que no tiene sentido, o sea, hay que pensar. Gün olur hapsolur bu suçlu cümleler. Yenilir hiç olurum fark etmezler. Susmam, susamam. Korkma yanıma gel. Gün olur hapsolur bu suçlu cümleler. Yenilir hiç olurum fark etmezler. Susmam, susamam. Oh my god, esto, suicidios, bro. Otro tema muy complicado, y que si alguien ha llegado hasta esta parte del video y está pasando problemas de bullying, de agresión, de baja autoestima y demás, por favor que vaya a un doctor o que vaya a un conocido, que hable con personas, que se desahogue, que trate de expresar lo que siente y que trate de buscar ayuda, porque realmente es un tema complicado. No es algo que me haya pasado a mí en el tema de depresiones y demás, pero me trato de poner en el zapato de una persona que está viviendo esta situación o que ha pasado esta situación, y realmente es muy complicado y es verdad que se necesita ayuda. Así que por favor, si alguien de alguien que esté viendo daha çok şey değiştirebiliriz bu hayatta. İnat etme. Hepimiz pes ettik vaktiyle. Şimdi sık yumruğunu. Sustur şu suskunluğunu. Unutma kafan atınca nasıl da dimdik durduğunu. İçin dışın nefret gel. Hiçbir şeyi yaşamak kadar sevme. Sana bir dünya yaratamam da elini tutarım elbette. Varsın herkes terk etsin seni, sen dünyayı terk etme. Seni yargılamıyorum. Acını tam olarak anlamam mümkün değil biliyorum. Kaldıramadığım yükleri bırakıp kendi yolumdan gidiyorum ben. Sen de aynaya bak lütfen. Seni seviyorum de. Así es. Por favor, nadie antes de cometer tal cosa, primero buscar ayuda, buscar un conocido, explicar la situación, tratar de cierta forma, y que eso sea, o sea, sé que para muchas personas es una solución, pero realmente es un problema que terminas dejándole a tu familia, a tus conocidos y demás, y hasta para ti mismo. Entonces realmente no sé, o sea, yo espero que nadie sufra de esto, porque sé que es algo muy complicado, pero busquen ayuda, por favor. No
cometan este acto tan atroz y tan dañino para ti y para tus seres queridos. Ey, faşizm neyim? Enamiyane deyimiyle faka basacağız beyin el milel el birliğiyle. Tek bildiğiniz siz ve de pek çok kazanan asıl sebebi aşırı hırs. Bu hırs bir ebedi his. Evde eşine kız, sokakta kriz fız. Tokatla köpeği cinse değil de mikse tabi akılsız. Ey, kendinden çalan hırsız, polisten tırs ey. Ol ister sistem hiç çiğ sığ. Rey, bil neyin ne olduğunu, bir de bizi bil biz. Façası pis de eli temiz bir nesiliz. Bu işin selesi sizde, tekeri gidonu biz ey. Bir tabi biz de biz gibi bir neslin peşindeyiz ey. Bu tek emelimiz saygı tohum ey. Torun ayna ol, kaygı ol da yol ey. Tam da bu ya bu. Ok, está diciendo algo muy importante, y es que no importa que tenemos que respetar a la gente, tenemos que respetar y pensar en el futuro, en para las personas que vienen, lo que viene, aprender del pasado, ser mejores, convivir más. Ol ya doğu, tonla yanlışa, gırla doğru. Olsun torun, saygı tohum. Yüzüne bakamam yüzüm. Calle, uy, esto es tema porque en la calle, cuidado. Düşer o yerlere, ayakları çıplakken gözleri dalar düşlere. Başı önünde ama beden çıkıyor sefere. Yok mecal dizinde bak her bir günü sürgüne. Kaçamıyor kovalıyor zalimler, ele güne ele bakıyor o gözler. Kodumunun parasını ateşe ver ve de kodumumun egosunu bir yere ser. Sokağa bakanın adını değil. Uf, la calle, oh, Dios mío, es que la calle es algo tan... Yo no sé, o sea, no sé cómo expresarlo, porque es que realmente esa gente que vive en la calle, si es verdad que ha tomado decisiones erróneas, correctas, mal pensadas y demás, pero que igual siguen al final siendo humanos y que bueno, sabes, no sé, aquella gente que tenga la posibilidad y que tenga en sus manos mira, estás en la calle, te sobró algo de comida y se lo puedes dar. Normalmente la gente prefiere no dar dinero porque, no sé, a esa gente lo que va es comprar cigarros, drogas y demás. Así que, o sea, yo en mi opinión, y es lo que yo trato de hacer de vez en cuando, es, si se puede, o sea, si necesitan algo, comprarle, aunque sea una mínima cosa, pero no darle dinero, porque normalmente ellos con el dinero lo que hacen es meterse en vicios y demás cosas, que es lo que uno trata de que no pase, y que creo que es una buena solución para este tema de la gente en la calle y demás que realmente necesita ayuda. Yoksulluğumun yetememin adını ver. Zabıtaları seyyara değil, gökdelenlere gönder. Fırtınadan kopup giden dalların bir tanesi fazla yol almış ve yıpranmış, içimde neler dönüp durur anlatsam tarifi yok. Bazen evsiz bir çocuğun hikayesi, fırtınadan kopup giden dalların bir tanesi fazla yol almış ve yıpranmış, içimde neler dönüp durur anlatsam tarifi yok. Bazen evsiz bir çocuğun hikayesi. Can pazarı. Tráfico, oh my godness. El tráfico, me cago en la madre el tráfico, bro. Esto también es, hay que tomar mucha conciencia porque manejar es mucho más de andar en el carro ahí a 200 y lucirse. No. Cuando uno está manejando, bro, tiene que tomar en cuenta de que uno está manejando y tiene la vida suya, la de las personas que están contigo y todas las que están afuera, porque un mal movimiento, un mal cruce, un mal freno, un mal lo que sea, le complica no tan solo la vida a ti, sino a todos los que están afuera y que están en ese momento pasando, cruzando o al lado tuyo. Otobanlar can pazarı, 365 günün riskli, bitmiyor gamsız magandası. Öde kan parası, bir kaza bayrama matem düşürür, yürek dağlar acılar cabası. Bir sela çınlar kulaklarında,
hiç dinmez yarası. Trafik terörüne eşlik eder alkol, şiddet, hız tutkusu. 25 yaşında 100 binlik arabaya binen gençlerin yok korkusu. Önce emniyet, sonra hoşgörü, sabır, selam. Así es, ese es el tipo de gente, especialmente eso es lo que más pasa, los jóvenes, y me incluyo, aunque, o sea, sí, es verdad que uno quiere manejar, quiere ir con el carro, no sé qué más y demás, pero que hay que tomar en cuenta que manejar no es ir con el carro y, ay, qué cool me veo, es manejar, es una cosa, es una responsabilidad que hay que tomársela en serio, y que manejar no es un juego, o sea, es una cosa de que tú estás ahí arriesgando tu vida, la de los demás, y poniendo en peligro muchas más cosas. Así que hay que realmente pensar que eso no es un juego y que hay que manejar con la responsabilidad que eso lo amerita. Pues realmente no sé qué decir sobre esto. Creo que es uno de los videos que más he querido hacer porque es increíble. Para las personas que lleguen hasta aquí realmente es que les aprecio muchísimo. Gracias por mirar el video. Pero más importante que eso, hay que concienciarnos de lo que está pasando, de que no es solamente en Turquía, hay muchos países que viven esta situación y que tenemos que tomar en cuenta, mejorar, porque realmente estos problemas son problemas que podemos nosotros mismos mejorarlos, pero tenemos que empezar con nosotros mismos y con los que nos rodean y poco a poco ir creciendo y aumentando el número de personas para mejorar. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, deja tu like, deja tu comentario sobre qué opinas sobre esto. Si eres nuevo, únete si te gustó. No se olviden de compartir el video porque eso me ayuda a crecer y a llegar a más personas para que vean este video. Y sin más nada que decir, nos vemos en el próximo.